Soy el padre Mariano Ruiz, misionero en Estados Unidos. Celebramos el 22º domingo del tiempo ordinario y tomamos el Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y los escribas, venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después, Jesús llamó a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. En la segunda lectura del día de hoy, el apóstol Santiago nos llama a cada uno de nosotros a examinarnos. Después de haber escuchado la palabra de Dios en la Sagrada Escritura, el apóstol nos dice: acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Y luego continúa dándonos el criterio para ayudarnos a determinar si realmente lo hemos acogido. Pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos. Bueno, muchas veces nos encontramos en esa situación. Nos engañamos. Pero ¿por qué nos engañamos? Y porque si pensamos que es suficiente en nuestra relación con Dios, el mero hecho de presentarnos solamente y venir a la Santa Misa para escuchar la Sagrada Escritura, o solamente para sentirnos un poco mejor con nosotros mismos, nos estamos engañando. Pues Dios no nos dio la Sagrada Escritura o incluso el domingo para que Él quisiera de alguna manera entretenernos o darnos solamente algo para sentirnos bien, para darnos palabras bonitas, sino que Él quiere que nos convirtamos, que tengamos un corazón dispuesto solamente a Él. Y si llegamos a escuchar la Sagrada Escritura y no la ponemos en práctica, o sea, sin actuar en consecuencia de lo que hemos escuchado o leído, sin que cambie nuestra vida, sin que haya una conversión, entonces nos dice Dios a nosotros, como también la gente de la época, a la gente de la época de Santiago, que estamos viviendo una mentira, que estamos viviendo engañados a nosotros mismos. El Señor dice algo parecido en el Evangelio de hoy, refiriéndose a los fariseos y a los escribas. Les recuerda: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En resumen, el Señor le estaba diciendo que los escribas y los fariseos se engañan a sí mismos, solo aparentan servir al Señor, mientras que los corazones de ellos y sus acciones están pensando, buscando otra cosa. Esto, muy probablemente para aquellos que los escuchaban al Señor, a los oyentes del Señor, les puede chocar un tanto. ¿Por qué? Porque para ellos, la gente de esa época, los judíos de esa época, los fariseos y los escribas habrían sido considerados las personas que obraban extraordinariamente religiosamente y que mostraban al resto cómo debían realmente vivir su fe.
Iban a la sinagoga todos los sábados, rezaban al menos 3 veces al día, se lavaban antes de cada comida y escuchamos hoy la manera que lo hacían. Rezaban al menos 3 veces al día, como decíamos, se lavaban ante todas las comidas, ayunaban de manera rutinaria y llevaban incluso ropas particulares, especiales. Daban el diezmo de sus ingresos cada año al templo. Y sin embargo, incluso ante todo esto, nuestro Señor dice de una manera notable, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y tenía razón, porque las mismas personas que hacían estas obras religiosas también fueron los que terminaron conspirando contra nuestro Señor. Sus corazones entonces estaban realmente lejos de Dios. Todas sus obras eran básicamente un servicio de palabra, ¿sí? Sus labios. A pesar de todo esto, o sea, de que lo que supuestamente eran actos religiosos, en realidad no eran religiosos, porque en sus corazones estaban adorando a otra persona, a sí mismo, a sus obras. Por eso, hoy la Iglesia nos ofrece estas lecturas para que nosotros podamos reflexionar sobre nosotros mismos, para ver a quién estamos con nuestras obras adorando, ¿sí? O es como también, ¿acaso estamos haciendo las obras a servicio de Dios o al servicio de la palabra nada más, porque y el servicio de nosotros mismos? ¿Acaso nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios en nuestra vida y que nuestros corazones también estén llevados hacia Dios, haciendo lo que Dios nos pide? En el Evangelio, Jesús establece una distinción entre aquellos que son verdaderamente discípulos y los que va a llamarlos hipócritas. Y esto se basa en aquello que está profundamente en el corazón de las personas, ¿sí? En aquello que se encuentra en nuestro corazón, adentro de nosotros. Jesús va a decir en el Sermón de la Montaña que donde encontremos nuestro tesoro, allí también está nuestro corazón. Así que tenemos que preguntarnos dónde está nuestro tesoro. En la primera lectura vemos dónde estaba el tesoro de Moisés y de los fieles israelitas en la observancia de los mandamientos de Dios. Y él va a decir con tremendo orgullo, ¿cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? O sea, atesoraban los mandamientos de Dios. No solo los guardaban, sino que los amaban y lo consideraban como uno de los regalos de Dios. Debemos comprender entonces que los mandamientos de Dios sí son señales que nos indican el camino hacia la felicidad duradera, ¿sí? ¿Por qué? Porque son unión con Dios, nos ayudan a unirnos con Dios, pero el efecto de estos mandamientos tienen que producir eso, para que realmente nos puedan hacer felices. Con el paso del tiempo, los seguidores de nuestro Señor, de Dios, empezaron a desfigurar la ley y se indica de dos maneras. Una intentando añadir, otros restando. En el caso de los escribas y los fariseos, vemos aquí que aquellos que tratan de añadir más leyes, añaden cientos de prescripciones que con el tiempo empezaron a ser incluso más importantes que el verdadero, la raíz, que la esencia, el corazón de los mandamientos. Y por eso podemos ver con este ejemplo de aquellos que restan a la ley, podemos ver dos tipos de aquellos que restan la ley. Hoy incluso, en día. La primera es la persona que escoge y elige, ¿sí?, qué mandamientos quiere seguir. Pero el Señor
nos llama a no ser solamente oyentes selectivos, o sea, de lo que nos gusta, sino que a confiar que todo lo que nos dice el Señor es camino verdadero hacia la salvación, hacia esa felicidad que hablábamos. El segundo tipo es aquellos que sustraen de la ley, y es quizás el más común hoy en día. O sea, el que sustrae la ley cumpliendo la obligación de una manera mínima, ¿sí? O sea, un espíritu minimalista. Son aquellos que intentan hacer lo mínimo, el, el esfuerzo mínimo, falta de generosidad, de iniciativa, de motivación. No trabajan por la virtud, porque la virtud es demasiado esfuerzo y las obras heroicas cuestan demasiado. Incluso pueden llegar a pensar de que si lo hacemos de esa manera, se nos puede llamar, pueden pensar que somos unos fanáticos. Lamentablemente, ¿qué pasa? Nunca experimentan esta felicidad que decíamos de Dios, ¿no? Nunca experimentan una unión más perfecta con Dios. Quieren darles a Dios lo mínimo y después se dan a sí mismos lo que sea necesario. Nuestro Señor no se conforma con hacer lo mínimo, ¿eh? Nunca lo vemos al Señor haciendo de esta manera. Moisés también advierte de esto. Y también advierte contra los que añaden a la ley. Al igual que los fariseos y los escribas en el Evangelio, en lugar de hacerlos más santos, estas prácticas, lo hacen más orgullosos, incluso más críticos, en lugar de realmente ser movidos por la fidelidad y por la caridad para con Cristo. Pueden así empezar a despreciar a los demás, que no parecen hacer tanto, no son tan eh, virtuosos de una manera, digo, como lo que estábamos diciendo, ¿no? Digo, orgullosamente virtuosos, falta de humildad en su virtud o en sus obras. Y estas personas realmente, como decíamos, no experimentan la alegría, tampoco porque hacen las cosas y las cosas que pueden llegar a ser buenas, las están ayudando no para crecer en la caridad, ¿sí? Que al final es lo que realmente nos configura con el corazón de Cristo y lo que nos une más a Cristo, sino que por algo meramente externo. Y se supone que tenemos que entender que la ley nos debe ayudar a santificarnos, a crecer en la caridad y a parecernos más a Cristo. Cristo mismo nos presenta entonces el modelo a seguir en el Evangelio. Jesús dice, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y lo hace aquí mostrando el ejemplo de su madre, la Santísima Virgen María, porque ella lo concibió con fe, ¿sí? Siguiendo la voluntad de Dios, y así lo concibe en su seno. Ella escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Y escuchó de tal manera esa palabra que la atesoró en su corazón contemplativo, que el Verbo realmente tomó carne y habitó entre nosotros. María así entonces nos muestra el camino. También nosotros estamos llamados a escuchar la palabra de Dios, a ponerla en práctica de manera inmediata, para que pueda realmente encarnarse en nosotros. Le pedimos a nuestra Madre Santísima que nos fortalezca para que podamos escuchar la palabra de Dios y actuar de acuerdo con ella, para que podamos vivir en su presencia en este mundo y para siempre en el cielo.